Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy, como siempre, tenemos muchas novedades en cuanto a herramientas impulsadas por inteligencia artificial. La mejor parte es que son gratuitas y además son herramientas rápidas, lo que quiere decir que podemos utilizarlo al instante. Así que comencemos. Primero tenemos esta, y se trata de este generador de vídeo, y nos entrega esta calidad de generaciones. Sin embargo, el demo solo nos crea vídeos de 1 segundo. Pero si tienen una buena computadora pueden descargarse el código, que está aquí en este repositorio de GitHub. Descargan el código y lo ejecutan en sus computadoras. Obviamente también tendrán que descargarse los modelos, que también los tenemos aquí. Pero si solo quieren ver la calidad de estos vídeos, podemos probar el espacio en Hugging Face. Y dicho espacio es este. Así que para generar nuestro vídeo vamos a ingresar un prompt. Vamos a probar algo simple como esto. Un perro surfeando. Tenemos los parámetros que ya conocemos y presionamos en Submit. Después de unos cuantos segundos tenemos este resultado. ¿Y bien, qué les parece? La verdad no está tan mal. Y tengan en cuenta que este tan solo es un demo. Pero ¿qué les parece si probamos generando otro vídeo? Y en esta ocasión tengo este prompt. Queremos una chica anime en formato de modelo de vinilo y que esté bailando. Los parámetros los dejamos como están y presionamos en Submit. Y bueno, este es nuestro resultado. Y bien, no está nada mal. Así que ya lo saben, esta es la calidad de vídeos que podemos generar con este modelo. Y se los vuelvo a repetir. Si tienen una buena computadora pueden bajarse el código y los modelos. Pero continuamos con nuestra segunda herramienta. Y se trata de Illusion Diffusion, que nos permite generar diferentes ilusiones a partir de nuestras imágenes. Seguramente ya las vieron por todo internet. Eso lo podemos hacer en Config.ui, en Automatic o en Forge. Sin embargo, si no tienen una buena computadora, lo pueden hacer aquí. Y para eso solamente tienen que proporcionar su imagen. Así que para este caso yo tengo esta. No se trata de una imagen compleja como verán. Ahora nos dirigimos a la fuerza. Mientras más alto sea este valor, mayor preponderancia tendrá nuestra imagen. Y mientras más bajo sea, mayor preponderancia tendrá nuestro prompt. Así que esto lo vamos a dejar más o menos por el medio, en 1.86. Ahora ingresamos nuestro prompt, que también es bastante simple. Un mercado abarrotado. Y también tenemos nuestro prompt negativo, que también es bastante simple. Y en cuanto a las opciones avanzadas tenemos los parámetros que seguramente ya conocen. Tenemos el control net, que por supuesto debe estar en 1. También tenemos el sampler, que lo vamos a cambiar a DPM caras. Y bueno, eso es todo. Presionamos en Run. Y como verán, ya tenemos nuestro resultado. ¿Qué les parece? Tenemos un mercado que sí está abarrotado y tenemos a nuestra imagen, que en este caso es este tipo, que seguramente lo pueden distinguir. Como vieron, es muy sencillo de utilizar. Y continuando con nuestra tercera herramienta, que también es gratuita, tenemos el separador de audio, que nos permite separar la música o la parte vocal de una canción. Pero no solo de canciones, sino de cualquier audio. Lo único que tienen que hacer es subir su archivo aquí. Y para este caso yo tengo este audio. Usted no sabe lo que es el amor. Ya lo escucharon. Y este es el archivo que vamos a subir. Así que lo dejamos caer aquí. Y bueno, nuestro archivo ya está en la plataforma. Ahora seleccionamos si queremos conservar la parte vocal o el fondo. Para este primer ejemplo vamos a conservar la parte vocal. Aquí abajo tienen otros parámetros que si no los conocen es mejor que no los toquen. Y también tenemos los parámetros para el fondo, que tampoco lo vamos a tocar. Así que para terminar presionamos en Inference. Y como pueden ver ya tenemos nuestro resultado. Así que simplemente presionamos aquí y lo descargamos. Y al descargarlo tendremos este resultado. Usted no sabe lo que es el amor.
Como escucharán, es bastante efectivo. Y para compararlo, este es el original. Usted no sabe lo que es el amor. Y bien, ¿qué les parece? Como verán, esta herramienta es bastante útil. Así que ya lo saben, aprovechenlo mientras esté en línea. Y continuando con nuestra próxima herramienta, tenemos esta que es bastante curiosa. Nos permite generar música a partir de imágenes. En esta ocasión le dejamos toda la creatividad a la inteligencia artificial. Pero ¿qué les parece si lo probamos? Primero tenemos que subir nuestra imagen. Y yo cuento con esta. Como ven, es un escenario futurista cyberpunk. Ahora escogemos nuestro modelo. Pueden probar los que tengan aquí. Yo voy a seleccionar Audio LDM. Y como pueden ver, tenemos la API y está lista para utilizarse. Ahora simplemente presionamos en Make Music. Y ya tenemos nuestro resultado. No solo nos generó la música, sino que también un prompt. Pero escuchemos nuestro resultado. Y bien, ¿cómo suena? ¿Creen que existe una relación entre esta música y la imagen que tenemos aquí o no? Díganme qué es lo que piensan en los comentarios. Pero como pueden ver, este espacio es bastante creativo y muy interesante. Y para terminar tenemos el Image Blender, que lo que hace es mezclar dos imágenes. Algo que también lo podemos hacer en Comfy UI. Pero les repito, si no tienen un buen equipo, aquí sí lo pueden utilizar. Y para eso solamente tenemos que subir nuestras imágenes. Así que subo mi primera imagen. Y también la segunda. Ahora indicamos qué tanto de fuerza queremos. Mientras más alto sea nuestro valor, mayor preponderancia tendrá la segunda imagen. Y mientras más bajo sea este valor, mayor preponderancia tendrá nuestra primera imagen. Así que lo vamos a dejar en 0.5. Y presionamos en Blend. Y bien, tenemos ya nuestra imagen. Nuestro personaje se ha incorporado a la segunda imagen. Sus resultados van a variar de acuerdo al valor que indiquen en este parámetro. Así que ténganlo en cuenta. Y bien amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Como vieron, todas estas herramientas son bastante fáciles de utilizar. Y por sobre todo son muy rápidas. Así que aprovechenlas mientras estén en línea. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.